Hermanos y hermanas, llegó el momento de meditar en la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes esta pequeña introducción. París es conocida por ser la ciudad de la luz, pero ahora sus calles han quedado a oscuras, pues no tienen a quien iluminar. Las Vegas es conocida como la ciudad que no duerme, que no descansa, pero ahora está dormida, está descansando. Su gente está encerrada y sin poder salir. Bombay es la ciudad más ruidosa del mundo y ahora está en silencio. ¿Por qué menciono estas tres ciudades? Porque en ellas, como en muchos otros lugares del mundo, falta la esperanza. El desaliento ha llegado a la vida de las personas y la incertidumbre se ha apoderado de muchos. Pero, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Cómo debemos vivir en estos tiempos? Los que somos la luz, ¿debemos permanecer a oscuras? Los que debemos mantenernos despiertos y velando. ¿Es hora de dormir? ¿Es hora de descansar? Los que proclamamos de Cristo y hablamos con poder, ¿debemos permanecer en silencio? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la esperanza? Veamos lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 15 y versículo 13. Ahí en su casita, ahí donde están, les invito para que abran sus Biblias en Romanos capítulo 15 y versículo 13. Dice mi versión, es la versión internacional, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravillosas palabras! Hermano y hermana que me escuchas y que me ves. Tienes que creer en el Dios Todopoderoso. Dice el apóstol Pablo que el Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza no está en cuarentena. Dios sigue siendo Dios. Y aunque todo parezca oscuro y no veas la luz en tu camino, solo basta mirar hacia arriba y encontrarás el rayo de luz de esperanza que proviene del cielo. Él quiere llenar tu vida de gozo, dice la Biblia, de paz y de alegría. Y te preguntarás, pastor, ¿cómo va a llenar de gozo, alegría y paz en este momento terrible de la situación que vivimos? ¿O por la situación que vivimos? Si todos creen, dice la Biblia, Él va a llenar de esperanza, de alegría y paz a los que creen en Él. Así dice el texto. Pero ¿creer qué? Creer que Dios socorre en medio de la angustia. Creer que Dios responde a mi clamor cuando estoy desesperado. Creer que Dios cambia mi vida cuando parece ser que no hay solución o salida. Creer que Dios llena mi corazón en medio del vacío. Creer que Dios libera del pasado. Creer que Dios libera de la culpa. Creer que Dios fortalece las cargas del presente. Creer sobre todas las cosas que Dios llena de esperanza mi vida para un mejor futuro. Es lo que el apóstol Pablo dice, que el Dios de la esperanza les llene de toda alegría, paz a los que creen en Él. Hermanos y hermanas, creamos en Él, creamos en su palabra, creamos en el Dios de la esperanza. Nuestra primera lección en esta noche es: creamos en el Dios de la esperanza. Y es que la esperanza trae luz en medio de la oscuridad. La esperanza trae aliento, o es el aliento para los pulmones cansados de luchar en medio de tanto sufrimiento. Es el ánimo para el espíritu abatido. Es la esperanza, pues, lo que nos da la fuerza, el vigor para ver un futuro mejor. Quiero remarcarles, la esperanza no está en cuarentena. Dios no está atado. Dios sigue siendo Dios. La esperanza debe permanecer viva y en movimiento en nuestra vida. Y está lista para darnos seguridad en el presente y victorias en el futuro. Quiero reflexionar con ustedes. El apóstol Pablo es bien claro y dice, y nos alienta y nos anima y nos desea a ser llenos de toda alegría por el Dios de la esperanza. Les invito a creer en el Dios de la esperanza.
Hermanos y hermanas, veamos ahora la segunda parte fundamental de nuestra reflexión. Salmo 71:5, aquí el salmista expresa palabras extraordinarias y dice, en mi versión, tú, soberano Señor, has sido mi esperanza, en ti he confiado desde mi juventud. ¡Qué maravillosas palabras! El salmista dice, tú, soberano Señor, reconociendo que hay un Dios soberano, poderoso, creador del cielo y de la tierra, dice, yo no voy a poner mi esperanza, mi fundamento no va a ser en las cosas materiales, no va a ser en mi trabajo, no va a ser en las posesiones que podamos tener. Dice, tú, Señor, eres mi fundamento y has sido mi esperanza desde mi juventud. El salmista ha hecho a nuestro Dios su esperanza, el fundamento de su esperanza desde su juventud. Por eso, la segunda aplicación es, el fundamento de nuestra esperanza es nuestro Dios, creador y redentor. Para David, la esperanza nace en el mismo momento que nace para nosotros, en el momento que creemos que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. En el momento que creemos que hay un Dios más grande que nuestros problemas, en ese momento se hace nuestro fundamento. En el momento que creemos que Dios es más sabio que nosotros, en el momento que creemos en un Dios más poderoso que nosotros, en un Dios poderoso, mucho más poderoso que los poderes de este mundo. Y aunque estemos pasando por momentos difíciles, debemos creer que nuestro firme fundamento es en Dios. Aunque tiemblen los cielos, aunque se desplomen, aunque se agiten las aguas, nuestro fundamento está en el Todopoderoso. Y aunque no entendamos cómo vivir momentos difíciles llenos de esperanza, fíjense bien, el salmista en el mismo capítulo, Salmo 71, versículos 14 y 15, dice, pero yo siempre tendré esperanza y más te alabaré. Yo siempre tendré esperanza, todo el día tendré esperanza, en los momentos difíciles tendré esperanza, en los momentos fáciles de la vida, entre comillas, tendré esperanza. Cuando hay calamidad, tendré esperanza. Cuando hay situaciones difíciles, tendré esperanza. Porque mi fundamento está en Jehová de los ejércitos, en el Todopoderoso. El salmista dice, en pocas palabras, te voy a alabar en la mañana, en la noche, al mediodía, cuando hay problemas, cuando hay necesidad, siempre te alabaré. Fíjense bien, dice mi versión, yo siempre tendré esperanza. Versículo 15. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a comprender. Todo el día voy a proclamar de tu justicia, voy a proclamar que me salvas, que me ayudas, que me amas, aún en medio de mis faltas, aún en medio de mis errores, aún en medio de que me alejo de ti, aún en medio de que soy un ser humano miserable, lejos de Dios, aún en medio de todo. Tú me amas y eres mi salvación. Aún en medio de los problemas, me amas y eres mi salvación. Aún en medio de las crisis, me amas y eres mi salvación. Pero ¿cómo creer en ese Dios? En medio de la dificultad, ¿creer que está al control? Pues debo de creer que ese Dios está conmigo en medio de las aflicciones. Debo creer que Dios está conmigo y lo voy a proclamar. Voy a decirle al mundo que mi Dios es real, que mi Dios existe, aunque no lo entienda, porque el salmista dice, aunque es algo que no alcanzo a comprender, no alcanzo a descifrar, voy a alabarte aún en medio de la incertidumbre, porque mi fundamento eres tú, Jehová. Eres tú mi fundamento, mi Dios y mi Salvador. Hermanos y hermanas, hagamos de Dios nuestro firme fundamento en medio de las situaciones adversas de la vida. Sé que hay momentos que el desánimo y el desaliento opacan los colores de la vida, pues quizá muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles, momentos de incertidumbre, y los colores de la vida parecen opacarse. Se preguntarán, ¿qué va a pasar con mi trabajo, con mi empleo? ¿Cómo sostendré a mi familia? ¿Cómo realizar los sueños que teníamos planeado?
todo eso opaca la vida, lo vuelve gris. Pero cuando tenemos esperanza, la esperanza, al dejarla entrar en nuestra mente, pinta la vida de colores brillantes y maravillosos. Vuelve así a hacer latir nuestro corazón con fuerza. Vuelve a vibrar nuestra vida, porque los colores de la oportunidad brillan. Los colores de la seguridad en Cristo vuelven a hacerse presente. Aún en medio de la dificultad tenemos esperanza. Por eso nuestro fundamento debe ser en Dios y solo en Él. La esperanza nos hace mirar un presente diferente y un futuro victorioso en Cristo Jesús. Los colores vuelven a brillar en la vida, vuelven a hacerse hermosos los momentos en familia, lo maravilloso de la iglesia, lo maravilloso de la sociedad. Con esperanza, la vida cambia. Que nuestro fundamento de esperanza sea solo en Cristo Jesús. Por eso, al colocar nuestro fundamento de esperanza, debemos hacerlo con alabanzas, como lo hizo el salmista. Tú eres mi fundamento, dijo el salmista, y te voy a alabar aún, aunque no comprenda cómo me vas a llenar de gozo y alegría, como dijo el apóstol Pablo. Alabemos a Dios aún en medio de la dificultad, porque Él está al control y Él es nuestra esperanza. Aplicación número 3, hermanos y hermanas. Aguardemos la esperanza con firmeza. Tito, capítulo 2 y versículo 13. Hermanos y hermanas, en medio de lo difícil de este mundo, la esperanza que nos mantiene firme es el pronto regreso de Jesús. La esperanza nos hace creer y esperar algo mejor. Algo o un lugar donde el dolor, el pánico, el sufrimiento, las lágrimas, la enfermedad no existirán más. La esperanza nos alienta y la palabra de Dios nos dice que viviremos en un lugar donde no habrá más lágrima, no más dolor, no más llanto, no más sufrimiento, y estaremos cara a cara con nuestro Salvador y Redentor. Tito capítulo 2 y versículo 13 dice lo siguiente: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Aguardémosla con seguridad, con firmeza. Fíjense bien, mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Cuál esperanza? Pues poder vivir mejor, dejar de sufrir, dejar de llorar. Hay muchos en este momento en nuestro distrito, en las diferentes iglesias a nivel estado, a nivel mundial, que se han quedado sin trabajo, que están enfermos, que están necesitados. Hermanos, ¿qué esperanza tienen ellos? ¿En quién depositan su confianza? ¿Qué esperanza tienen esas personas que sufren si su presente es oscuro e incierto y su futuro es desalentador? Pues se miran y no tienen dinero para llevar a las personas, a sus familiares al médico. Se han quedado sin un empleo. ¿Cuál es la esperanza? Y aún más desalentador, quizá no tienen el conocimiento de Dios. Usted y yo conocemos a nuestro Dios. Por eso, aguardemos la esperanza y aún en medio del dolor, de la situación difícil que vivimos, vivamos con fe, con seguridad, con esperanza de que más allá tenemos una promesa. Hay un mundo feliz más allá. Hay un lugar precioso donde no existirá llanto, lágrima y dolor. Por eso el apóstol Pablo nos insta y nos dice: mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza? Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo quiero aguardar con firmeza, quiero mantener en mi corazón y en mi mente el pronto regreso de Jesús. Eso será una realidad. Los momentos que vivimos son momentos de preparación. Prepárate. Dios perdona, Dios olvida. Dios te da una oportunidad cada mañana. Olvida los errores del pasado. Olvida si te alejaste de Dios. Es momento de venir al Señor y aguardar la esperanza de su pronto regreso. Y aguardarla con firmeza, con seguridad. A pesar de lo que vivimos, hay una esperanza bendita, el regreso de Jesucristo, y nos llevará a vivir con Él por toda la eternidad.
Quizá hoy, querido hermano o hermana, estás pasando por momentos difíciles en tu familia, momentos de inestabilidad social, económica o familiar, momentos de angustia. O tal vez has perdido la esperanza. O necesitábamos quizá un poco de aliento para poder seguir adelante con nuestra vida. Quiero decirte esta historia y quiero concluir. En un hospital llevaron o ingresaron a un niño que tenía quemaduras en todo el cuerpo. Lo habían rescatado de un incendio. Este niño de escaso 8 o 10 años estaba en la escuela y ahí sucedió el incendio. Lo rescataron y al ingresarlo al hospital, los médicos se dieron cuenta que este niño no quería vivir. No tenía ganas de vivir. Le daban los medicamentos y no respondía. Hablaban con él y no respondían. Hasta que de pronto su maestra llegó al cuarto del hospital y lo empezó a tratar diferente. Le empezó a dar aliento, ánimo y esperanza, que él se iba a levantar de esa cama, que el momento difícil iba a pasar, que pronto regresaría a su vida normal, pronto volvería a caminar y la vida, aunque difícil en ese momento, en el futuro sería diferente. La maestra le enseñó los cálculos de las matemáticas, les enseñó las ciencias, le enseñó varias cosas en el hospital. Y conforme el tiempo pasaba, los médicos se dieron cuenta que había un cambio de actitud en ese niño. Después de todo, de finalizar el proceso de curación, los médicos le preguntaron a la maestra: maestra, ¿qué hizo usted para que el niño cambiara? ¿Qué hizo usted para que el niño reaccionara positivamente a los tratamientos y su actitud cambiara? La maestra solo dijo una palabra: ese niño necesitaba palabras de esperanza. ¿Qué necesitas hoy? ¿Por medio de qué estás pasando, hermano o hermana? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué dificultad te está tocando vivir? ¿Estás en medio de la incertidumbre? Pues ya no más. Dios ha enviado su palabra para inyectarla en tus venas y hacerte revivir en la vida espiritual y tener esperanza en algo mejor. Creemos, hermanos, en el Dios de la esperanza. Nuestro fundamento es el Dios de la esperanza y aguardamos con firmeza la esperanza del pronto regreso de Jesucristo. Que Dios te ayude, que Dios te guarde y que Él sea tu esperanza ahora y para siempre. Bendiciones. Quiero que despidamos esta transmisión reflexionando en las palabras de este himno: la esperanza de mi corazón, o una esperanza arde en mi corazón. Vamos a cantarla. Terminando este canto, vamos a hacer la oración final. Que Dios sea con todos ustedes.